Hola, me llamo María Isabel. Aquí estoy con una idea más que espero que os guste. Seguro que vosotros la podéis transformar en una muchísimo mejor, pero bueno, me gusta compartir con vosotros lo que hago. Le estoy haciendo a mi nieta un vestido y le voy a poner el ribete de crochet. Os voy a explicar un poco cómo lo he hecho. Hice un vestido del Burda del mayo de 2020, que podéis ver el vestido que le hice ahora mismo. Con el mismo patrón pensé hacer uno diferente, con el ribete de crochet. Entonces aquí está el patrón, que ya lo tengo cosido a los lados, y ahora me queda ponerle en las mangas. Le he cortado una tira al pie de 4 centímetros de ancha, se la pongo así doblada para rematar aquí la sisa. Se la pongo la parte cortada, la voy a arrimar un poco, la parte cortada se la pongo así, la parte cortada junto al borde, se lo coso por el derecho y lo voy a poner ahora un poco, a 1 centímetro, del borde, y luego le daré la vuelta y ya está rematada, y luego le hago una costura aquí al lado, o bien con un punto escondido si no queremos que se vea. Eso hay que hacerlo antes de ponerle el ribete. Y después esta parte de aquí se le podía también poner algo así para taparle este borde, pero le he hecho un zigzag muy estrechito y justo ahí le voy a pasar 2 hilvanes y lo voy a rizar para ponerle al tamaño deseado del delantero. La parte de atrás le he dejado una abertura, tiene una costura en medio, le he dejado la abertura porque el ribete es un poco estrecho, para que pueda meter la cabeza bien. Luego se le pone un botón. Veis la parte de atrás, y luego aquí se lo he doblado y simplemente se le cose ahí el borde. No le hago ningún remate más especial, simplemente doblándole ahí la parte de la costura. Ahí se le da un piquete y luego ya se dobla. Ahora os voy a enseñar a hacer el cuello, que primero hay que hacer el patrón, que yo en este caso lo he sacado de la revista Burda, lo estáis viendo aquí, y veis cómo se ajusta. Y si no de alguna revista, pues lo copiáis de un vestido, o también lo podéis ir haciendo encima de la persona, encima de la niña, para calcular más o menos cómo va a ser de grande. Siempre hay que tener algo para poderlo hacer, algo para fijarse. Yo, como no soy capaz de hacer los patrones, pues siempre hay que buscarse un poco de maña. Y lo primero que hay que hacer es una cadeneta que sea tan larga para poder dar la vuelta. Así lo vais midiendo hasta continuáis hasta poderle dar toda la vuelta. Esa cadeneta va a ser recta, y como aquí va a ser cada vez más ancho, le tenéis que ir haciendo aumentos para que vaya haciendo esa forma redonda. Entonces podéis ser creativas y creativos y hacerlo pues a vuestra manera. Yo aquí quería hacerle picos porque mi nieta es muy activa y algunas veces tiene mucho genio, y entonces los triángulos dicen que le sienta bien a las personas así con ese tipo de energía.
Y estos colores también, que todos estos colores no le sientan bien a todas las niñas, pero mi nieta sí, porque es muy... tiene un carácter un poco fuerte. Entonces esto creo yo que le va a sentar muy bien. Ahora continúo. Se lo coso a punto de lado. Escondiendo la aguja, el pico se lo pongo bastante hacia abajo para que marque bien el triángulo. Lo he cosido con hilo de esos de muchas hebras, con 3 hebras. Bueno, no sigo porque es solo una muestra para enseñaros cómo lo hago. ¿Veis por atrás cómo se queda? Le tengo que quitar todavía los hilvanes. Y aquí se le deja una parte sin coser, que es el hombro. Lo voy a poner más lejos para que se vea mejor. El hombro, y así se queda. Os voy a enseñar ahora el esquema para hacerlo, pero no quiero que seáis esclavos de un esquema o de una explicación, porque lo importante es que tengáis las ideas claras. Ya, como os dije, una idea es que tenéis que echar cadenetas al principio para darle la vuelta al cuello. Y luego aquí en el borde no hago ni aumento, hago puntos bajos, puntos altos, pero sin hacer aumentos ninguno, porque aquí al final, atrás, le he puesto un automático. No se ve bien, pero claro, no quiero que se vea bien. Se lo he puesto en negro para que no se vea mucho, y esta parte quiero que vaya recta. Por eso aquí ni al principio ni al final le he hecho aumento. Bueno, la primera vuelta todo cadeneta, la siguiente vuelta 8 puntos bajos, aquí al principio le he hecho más, luego 8 puntos bajos y me salto una cadeneta y 5 puntos altos encima de la siguiente. Ya se abre como en abanico, ya se va abriendo. En vez de 8 le podéis echar 9, no sé. El caso es que hagáis como un abanico de 5 puntos altos, os saltáis una cadeneta y luego puntos bajos. La siguiente vuelta, que está de rojo, pues un punto bajo menos. Si aquí había 8, ahora ya hay 6, y aquí puntos altos, en lugar de 5, 10, 2 en cada uno, y ya se va abriendo. Después de hacer esta vuelta me parecía muy compacto, y entonces aquí en medio le he hecho un punto alto y 3 cadenetas de separación para que haga un agujerito, que me gusta. Y luego encima del arco 4 puntos bajos separados por 3 cadenetas cada uno. En esta vuelta todo separado por 3 cadenetas. En la siguiente vuelta todo puntos altos, un punto alto en cada punto bajo o en cada punto alto de aquí del medio, separado por 2 cadenetas, y le añadí, para que fuese más amplio todavía, otro punto alto encima de las cadenetas, que lo he pintado de verde. Y ya para finalizar la última vuelta, aquí 4 puntos bajos en la parte más baja, 4 puntos altos separados por una cadeneta, y después 2 puntos echando 2 veces la hebra, 2 puntos echando 3 veces la hebra, y 3 cadenetas unidas por un punto deslizado para hacer el pico. Y aquí lo he separado por una cadeneta, y aquí no sé si se quedaría mejor con 2 cadenetas. Yo lo he hecho con una, pero quizás con 2 hubiera quedado más perfecto. Os voy a dejar el esquema un rato, que lo veáis,
y no lo voy a hacer en crochet porque creo que viendo con la explicación lo podéis hacer vosotros, incluso estoy segura que lo podéis perfeccionar. La idea es lo que tenéis que tener claro. Bueno, hasta pronto.